Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Yulady Vázquez, hago parte de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD y a continuación voy a sustentar los métodos de separación de proteínas de la fase número 3, separación de proteínas. Como contexto introductorio, este método de separación de proteínas se da a esos años aproximados de 1990, donde los científicos estadounidenses cuentan con un enorme proyecto de genoma humano el cual termina en el 2003 y lo realizan con la necesidad de estudiar las enfermedades y también la actividad del genoma humano. Este tipo de investigaciones se desarrollan con el propósito de evolucionar en los tipos de enfermedades que pueden persistir a lo largo de la vida humana y para desarrollar una evolución y también soluciones para todo el tema de la actividad del genoma humano. A continuación vamos a describir los tipos de métodos que existen para el tipo de separación de proteínas. En este método de extracción acuosa de dos fases tenemos que se realiza una separación líquido a líquido o una separación de solubilidad de agua o grasa, en la cual se efectúa un mecanismo de diferenciación de partición entre fase acuosa, polímero-polímero o polímero-sal. Una de las ventajas es que supera el límite del disolvente y mejora la recuperación de las proteínas, además de la purificación de las mismas y la separación de los biomateriales. También se maneja el método de extracción en fase sólida, la cual se da para separar diferentes proteínas, ajustando el valor de pH de la solución, ya que la propia proteína lleva pI diferentes. El PL, que es el punto isoeléctrico de diferentes proteínas. Las condiciones de pH bajo suelen provocar graves disminuciones en el rendimiento y actividad biológica reducida. Como ejemplo, podríamos tener que se puede realizar y obtener la solubilidad de un pH neutro y la estabilidad de la espuma de sus extracciones de proteínas, cumpliendo con los requisitos de los suplementos proteicos. Como siguiente método, tenemos métodos de precipitación, como los métodos de precipitación isoeléctrica. Este método consta de precipitaciones isoeléctricas que reducen la solubilidad de una proteína hasta el punto de una mínima solubilidad del punto isoeléctrico, ajustando el pH de la solución a ese valor para inducir su precipitación y darle posterior a la separación, una extracción inicial de la proteína en condiciones alcalinas para solubilizarla y un ajuste del pH hasta el punto isoeléctrico de la proteína mediante la adición de un ácido. Este tipo de separación de sobrenadante se da mediante un centrifugado o filtración. Luego se da la recuperación del sólido y posible redispersión. También se puede tener dentro de este método de precipitación con disolventes orgánicos, en el cual se adiciona sal, se modifican las interacciones de las electrostáticas e hidrofóbicas de las proteínas, lo que puede aumentar o disminuir su solubilidad, favoreciendo en algunos casos la precipitación. Un ejemplo en el que se puede usar es el uso de surfactantes iónicos que precipitan proteínas como la lisozima, aunque este método por sí solo ofrece una separación poco efectiva. También pueden realizar la combinación de otros métodos como la salinización, y este tipo de avances o prácticas dentro de este tipo de métodos se han confirmado los tipos de concentraciones de sales para optimizar la extracción de la proteica o como matrices de la jalea. Como siguiente método tenemos el método de precipitación salada, en donde se añade sal a la solución de la proteína. Por un lado afectará la electrostática interacción de proteínas y por el otro mediará la interacción hidrofóbica. Este tipo de interacción de proteínas, mientras se puede mejorar o reducir la solubilidad de las proteínas. Como la observación de las proteínas son individuales, a pequeña escala se puede utilizar para optimizar la separación de este tipo de condiciones. También dentro del tipo de método de separación por membrana existe diálisis y ultrafiltración.
Este tipo de método es donde se separan las moléculas basando en su tamaño, utilizando una membrana semipermeable que permite el paso de las moléculas pequeñas como sales, pero retiene las moléculas grandes como las proteínas dentro de un saco o tubo de diálisis. Este proceso de difusión hace que los contaminantes pequeños salgan de la muestra, dejando otras macromoléculas deseadas en una solución purificada, y es útil para eliminar tampones, desalinizar o eliminar algún tipo de detergente. El siguiente método es el método de la ultrafiltración, en donde se realiza una fuerza centrífuga para purificar con membrana selectiva, desalinización, desalcoholización, enriquecimiento y separación de las proteínas. Y como limitación, pues la verdad es que solo aísla proteínas con pesos moleculares cercanos y pues genera el ensuciamiento de la membrana por absorción, que reduce el flujo y la eficiencia. Como siguiente método tenemos la electroforesis y electroforesis capilar, la cual es una aplicación que se hace dentro del campo eléctrico. Las partículas cargadas se mueven a diferente velocidad, en donde la influencia del pH determina la disociación y la carga neta de las proteínas. Por ejemplo, la relación de pH y el punto isoeléctrico, en donde el pH es mayor al punto isoeléctrico de la proteína, entonces sería negativa, y si el pH es menor al punto isoeléctrico de la proteína, entonces esta sería positiva. En cuanto más lejos esté el punto isoeléctrico, mayor sería la carga y la movilidad dentro de la planta. Este tipo de método lo utiliza mucho para medir el tipo de intercambio catiónico que tienen las plantas en las raíces, para así poder asimilar qué tanto alimento tiene la planta, qué tanta disponibilidad de, de este tipo de campo eléctrico tiene la planta para poder absorber los nutrientes o el alimento para la misma, y que esto no lo repele o no lo... En donde aquí se mide pues realmente la carga eléctrica, del tipo de cómo se mueven unas especies cargadas dentro de un campo eléctrico, que sería lo que define la electroforesis. También tenemos tipos de cromatografía, como el intercambio iónico, en donde es una técnica de purificación de macromoléculas biológicas que usa una matriz cargada, ya sea resina o celulosa, para separar sustancias según sus cargas mediante la absorción y la dilución controlada, en donde se reselecciona el tipo de resina, ya sea aniónica o catiónica, y pues el tipo de absorción, sea molécula cargada o opuesta, se unen en una sola matriz. Luego pasa a su proceso de lavado, donde se eliminan impurezas que no tienen afinidad en el intercambiador, y finalmente se liberan las moléculas retenidas, variando así el pH. También existe otro tipo de cromatografía, como la hidroxiapatita, que es la que purifica las macromoléculas biológicas usando resinas cargadas. Y tenemos también la cromatografía de interacción hidrofóbica, que separa las proteínas y péptidos según la hidro, hidro, disculpen, hidrofobicidad de su superficie, generando grupos hidrófobos, de los cuales se unen a la matriz hidrofóbica y generan una fuerza de interacción dependiente del grado de hidrofobicidad de cada molécula. Es un método suave que conserva la estructura y la actividad biológica. También tenemos cromatografía de afinidad, la cual fue propuesta en 1968 y es clave para la detección y purificación de anticuerpos, en donde se realiza la simplificación de la purificación de proteínas y ofrece ventajas como selectividad, estabilidad a bajo costo y repetibilidad. El problema es que maneja un tipo de métodos clásicos basados en diferencias físico-químicas, requiere mucho tiempo y logran bajo rendimiento. También existen más métodos como cromatografía de interacción hidrofílica, en la cual se da para separar compuestos
compuestos polares mediante una fase estacionaria, polar y una fase móvil con alta proporción de solvente orgánico. La cromatografía de alta resolución es una técnica analítica para separar, identificar y cuantificar componentes de mezclas complejas. La cromatografía de fluidos supercríticos se da para una técnica de separación de fluidos comúnmente como dióxido de carbono o una fase móvil para analizar compuestos volátiles y no volátiles. También existe otro tipo de métodos como la impronta molecular, la cual es una técnica química que crea polímeros sintéticos con cavidades que imitan la forma y el tamaño de una molécula específica llamada molécula plantilla. El chip microfluidos ya es un dispositivo que mide a pequeña escala canales internos micrométricos que permiten el control y manipulación de pequeñas cantidades de fluidos. Se utilizan en laboratorios para realizar análisis químicos, biológicos y médicos de forma eficiente y rápida. Este tipo de separación magnética es un tipo de técnica física para separar materiales aprovechando su diferente susceptibilidad magnética, utilizando campos magnéticos para atraer partículas magnéticas de una mezcla. También se maneja el almicelar inversar, que son agregados de moléculas de surfactantes que forman un núcleo acuoso o polar rodeado por colas hidrofóbicas que se dispersan en un disolvente orgánico de baja polaridad. Esta se utiliza específicamente en aplicaciones como síntesis de nanopartículas, purificación de proteínas y nanorreactores para reacciones químicas. También se tiene el tipo de método de cristalización, el cual es un proceso bioquímico por el cual se forma un sólido si el proceso es suficientemente lento, las partículas que originan la fase sólida a disponerse de un modo ordenado, formando partículas con forma de geométricas regulares que reciben el nombre de cristales. Como tipo de método, elegí la cromatografía. El método seleccionado es la cromatografía, la cual es una técnica clave para separar y purificar las proteínas basadas en la interacción diferencial entre la fase móvil y la fase estacionaria. Dando respuesta a las preguntas orientadoras en cuál es el fundamento químico molecular detrás del método, pues este tipo de cromatografía separa componentes de una mezcla según su distinta afinidad con una fase estacionaria y una fase móvil. Estas se diferencian en que las sustancias se desplazan a distintas velocidades, permitiendo la separación y purificación en función del tiempo de retención. El tipo de fundamento químico molecular detrás del método pueden ser coeficientes de partición en la cual se genera una distribución de solutos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Interacciones como polaridad de fase normal polar, fase reversa, fase apolar, una carga cromatográfica iónica, los intercambiadores de iones, también podemos mirar el tipo de afinidad o absorción, una interacción en adhesión a la superficie estacionaria y la hidrofobicidad de interacción entre las mismas proteínas. También se puede dar un fundamento en cuanto al tipo de velocidad de desplazamiento, diferencias entre la interacción de la determinación de la separación, la fase móvil de transporte de la mezcla y la estacionaria selección de los tipos de proteínas y moléculas. Como segunda pregunta, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del método? Tipos de ventajas como la alta capacidad de separación, la cual permite fraccionar una mezcla proteica porque estas son muy complejas y de componentes más simples, lo que mejora la resolución en proteínas. Es muy versátil, la versatilidad, existen diferentes métodos de cromatografía en la cual se pueden adaptar a diferentes tipos de interés. También en tema de desventajas, pues el tiempo y complejidad, pues realmente la aplicación consta de bastante tiempo para el tema de el método, requiere experiencia técnica y pues la limitación de las muestras, porque realmente algunos métodos consumen bastante material biológico que es crítico para el tipo de estudio y pues la baja cantidad inicial no permite realizar este tipo de método y pues la verdad que es un acceso costoso, pero pues es un método muy efectivo
y el cual se usa en procesos como biorremediación y análisis de general en el campo de la agronomía, como el uso en la contaminación, en el análisis de la contaminación del suelo. Dando respuesta a la siguiente pregunta, si pudiera explicar el método en psicopastos, ¿cómo lo haría? Bueno, inicialmente este tipo de método inicia con una preparación de la muestra, la cual es indispensable para tener un resultado óptimo, en el cual se disuelve la muestra de proteínas en un solvente adecuado, se filtra y se centrifuga en laboratorio. Luego se pasa a la carga de la muestra en columna, la cual, como se muestra en el ejemplo, se introduce una columna con una resina de intercambio iónico. Luego pasa a un punto de elución con la fase móvil, en donde se hace fluir un gradiente de sal a través de una columna bajo presión. Luego de ello se realiza la separación de los componentes, ejemplo como las proteínas de interacción diferentemente con la resina, y se diluyen en fracciones como se muestra en la imagen. También al finalizar se realiza la detección y recolección de fracciones que se obtuvieron del análisis, ejemplo se mide la absorbancia de 280 nm, la cual el nm indica la detección de proteínas, ya que los aminoácidos triptófano y tirosina en su composición absorben la luz a esta longitud de la onda. Dando respuesta a la cuarta pregunta, si tuviera la posibilidad de aplicar la técnica en la resolución de un problema real tipo agroambiental, ¿cómo sería? Pues realmente de forma personal yo lo haría al tema de análisis de la contaminación de los suelos, ya que es un aspecto agroambiental que actualmente está afectando la agricultura en general, porque estamos teniendo suelos infértiles y es debido al nivel de contaminación que tenemos actualmente los mismos. Lo ejecutaría mediante un análisis de contaminación de suelos mediante la cromatografía de los gases y la cromatografía iónica. También, adicional a eso, pues realizaría un proceso de análisis e identificación de contaminantes orgánicos, en el cual se detecten los tipos de pesticidas, herbicidas, hidrocarburos, aromáticos, policíclicos, bifelinos, polisacáridos y solventes industriales que sean los fuentes contaminantes directos. Realizaría un tipo de monitoreo de metales y compuestos polares con técnicas como cromatografía líquida de alta resolución, que se pueda analizar metales asociados o quelantes y compuestos polares en lixiviados del suelo. También se realizaría la evaluación de la movilidad y biodisponibilidad de contaminantes, en la cual permite estudiar cómo los contaminantes se desplazan en el perfil del suelo o pasan a aguas subterráneas. Este tipo de análisis es de bastante importancia a nivel mundial, ya que se realizan estudios y soluciones en tema de la eficacia de los procesos de la biorremediación y la fitorremediación, observando disminución en los contaminantes y así teniendo resultados a lo largo del tiempo para poder realizar e identificar si este tipo de contaminantes afectan directamente a la fertilidad del suelo y por qué motivo pasa esto en las profundidades del suelo, ya que esto es un tema de bastante importancia a nivel de fertilidad actualmente en la agricultura, porque está limitando a este tipo de producción, lo que hace que aumente la aplicación de fertilizantes sintéticos, que aumente también el tipo de contaminación y el deterioro del suelo. Esa es la bibliografía utilizada, la cual es el artículo que nos indicó el tutor dentro de esta fase, y pues otra bibliografía que usé de referencia para toda la información. Muchas gracias, mi nombre es Yuleidi, buen día.